Un rey inmortal agonizaba, envenenado por quienes debían proteger su trono. Una herbolaria invisible descubrió la verdad. Un pacto desesperado los unió. Secretos enterrados salieron a la luz y un amor improbable cambió el destino de todo un reino. Prepárense, porque esta historia les tocará el alma de maneras que jamás imaginaron. Si les está gustando esta historia, suscríbanse al canal para no perderse ningún capítulo emocionante que está por venir. Hierbas que no vienen de la naturaleza, sino de las manos que fingen curarlos. Ximena nunca imaginó que sería convocada al castillo. Toda su vida se había construido en la quietud de Tepoztlán, una aldea olvidada en los confines del reino de Aztlán, donde las piedras eran antiguas y la gente aprendía temprano a no esperar mucho de la suerte. Huérfana desde que la fiebre se había llevado a sus padres en una misma y sombría semana de invierno, había sido criada por Nana Elodia, una curandera anciana que veía en el mundo más de lo que los ojos comunes lograban captar. Fue Nana Elodia quien le enseñó que cada planta tenía voz, que cada herida escondía una historia y que la verdadera sanación nunca venía del miedo, sino de la paciencia. Ximena creció con las manos manchadas de tierra y resina, con las rodillas marcadas por las horas, arrodillada entre raíces y hierbas. Aprendió a escuchar antes de hablar, a observar antes de actuar. Cuando Nana Elodia murió, le dejó no oro, ni tierras, sino algo más raro, la confianza de los aldeanos. Ellos venían a Ximena en secreto, trayendo hijos febriles, heridas que no cerraban, dolores que ningún médico de la ciudad lograba nombrar. Y ella los curaba, no con magia, sino con el conocimiento que venía de generaciones olvidadas, de recetas susurradas al pie del fuego, de combinaciones precisas que aliviaban el sufrimiento sin prometer milagros. Pero había algo en Ximena que ni ella misma comprendía completamente. Cuando tocaba a animales heridos, especialmente lobos o criaturas salvajes que otros temían, estos se calmaban. No era brujería, era como si su corazón latiera en una frecuencia que los animales reconocían, un lenguaje más antiguo que las palabras. Los aldeanos susurraban sobre esto con una mezcla de admiración y recelo. Ser diferente, incluso para bien, siempre despertaba miedo. Por eso, Ximena vivía al margen. Ayudaba, pero no se acercaba demasiado. Curaba, pero no cobraba más de lo necesario. Y jamás se atrevió a soñar con la corte. El castillo de Aztlán era una leyenda distante. El rey Tadeo, un nombre pronunciado con reverencia y miedo, y los lícanos que gobernaban el reino eran vistos como criaturas de otro mundo, inmortales, poderosos, incomprensibles, hasta que los caballeros llegaron. Eran 3, montados en lobos enormes de pelaje gris, como la niebla de la mañana. Llevaban armaduras marcadas con el blasón real y sus rostros no mostraban amabilidad. Ximena estaba en el patio de su pequeña casa cuando aparecieron y su corazón se le fue al suelo como piedra en río profundo. Los caballeros de la Guardia Real no llegaban a Tepoztlán sin razón, y razones así generalmente no eran buenas. —¿Usted es Elisa, la herbolaria? —preguntó el más alto, un hombre de barba canosa y cicatrices en el rostro. Ella asintió, aferrando con fuerza la cesta de hierbas que había recogido por la mañana, como si aquello pudiera protegerla de cualquier cosa. El rey Tadeo convoca su presencia inmediata en el castillo. Tiene 1 hora para reunir lo que necesite. Partimos al mediodía. No había espacio para preguntas. No había espacio para rehusarse. Ximena miró a su alrededor a la casa simple que Nana Elodia le había dejado, a los parterres de hierbas que había cultivado con tanto cuidado, a los vecinos que espiaban por las ventanas con miradas asustadas. Ella no sabía lo que le esperaba en el castillo, pero sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre en el instante en que aquellos caballeros pronunciaron el nombre del rey.
El viaje duró 2 días. Ximena cabalgaba detrás de uno de los guardias, agarrada a la silla con dedos temblorosos, sintiendo el viento cortarle el rostro y el paisaje cambiar a su alrededor. Las llanuras de Tepoztlán dieron paso a colinas arboladas, luego a caminos empedrados, y finalmente a los inmensos portones del castillo de Aztlán, erigidos en piedra negra que parecía absorber la luz del sol. Cuando entraron, Ximena sintió el peso del lugar sobre sus hombros. Los corredores eran anchos y fríos, decorados con estandartes antiguos y estatuas de reyes muertos. Los sirvientes se movían en silencio, con la cabeza baja, como si el propio aire fuera demasiado pesado para respirar en voz alta. Y entonces ella vio a los lobos. Decenas de ellos apostados en rincones estratégicos, con ojos dorados que seguían cada movimiento, cada respiración. Eran la guardia viva del rey, criaturas entrenadas desde cachorros para obedecer solo al linaje de Taddeo, capaces de despedazar a un hombre en segundos si el rey así lo ordenaba. Ximena fue llevada a una sala amplia, donde una chimenea crepitaba bajito y cortinas pesadas bloqueaban la mayor parte de la luz. Había un hombre sentado en una silla de respaldo alto, envuelto en una capa oscura, el rostro parcialmente oculto por las sombras. Aún así, ella sintió su presencia como una presión física, algo inmenso e imposible de ignorar. «Déjennos», dijo él, y la voz era grave, cansada, pero cargada de autoridad absoluta. Los guardias se retiraron sin dudar. Ximena se quedó sola con el rey Taddeo. Él levantó el rostro y ella finalmente vio sus ojos. Eran grises, como una tormenta distante, y cargaban el peso de siglos. Taddeo era un lícano de linaje puro, inmortal por derecho de sangre. Pero había algo raro en esa mirada. No era solo cansancio, era dolor, era rendición. «¿Sabe quién soy?», preguntó él. «Sí, Majestad», Ximena respondió, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «¿Y sabe por qué está aquí?». Ella negó con la cabeza. No tenía ni idea. Taddeo respiró hondo, como si estuviera a punto de cargar un peso aún mayor que los que ya soportaba. Entonces, con la franqueza brutal de quien ya no tenía tiempo para andarse con rodeos, lo contó todo. Contó sobre la enfermedad que minaba sus fuerzas día tras día, sobre los eruditos que le habían dado un año de vida, sobre Octavio, el ambicioso señor que esperaba ansioso la muerte del rey para reclamar el trono, sobre las leyes que Octavio pretendía imponer, leyes que tratarían a los aldeanos como engranajes desechables de una máquina de guerra, sobre la necesidad desesperada de un heredero que impidiera esa catástrofe. Y entonces él dijo: «Me queda un año de vida. Cásese conmigo, deme un heredero y todo será suyo». Ximena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Aquello no podía ser real. Ella era una campesina, una herbolaria invisible que había pasado toda su vida intentando no llamar la atención. Y ahora el rey inmortal de Aztlán le ofrecía todo. «¿Por qué yo?», logró preguntar, la voz temblorosa. Taddeo se inclinó hacia adelante y por primera vez ella vio vulnerabilidad en aquellos ojos de tormenta. «Porque a los lícanos nos cuesta generar descendencia con mujeres comunes, especialmente cuando estamos heridos, debilitados. El instinto se descontrola, es peligroso. Pero he oído hablar de usted, de los lobos que se calman con su toque, de las criaturas salvajes que confían en sus manos. Si alguien puede soportar lo que me he convertido, es usted». Hizo una pausa, y el silencio entre ellos era denso como la niebla. «Y porque usted es la única persona en este reino que no quiere nada de mí, eso la convierte en la única en quien puedo confiar». Ximena cerró los ojos. Pensó en Tepoztlán, en los rostros de los aldeanos que dependían de ella.
Pensó en las historias que había oído sobre Octavio, sobre los impuestos crecientes, las puniciones crueles, el desprecio por los pobres. Pensó en lo que sucedería si un hombre así asumiera el trono sin nadie para detenerlo. Cuando abrió los ojos de nuevo, su decisión estaba tomada. No era por gloria, no era por riqueza, era porque ella sabía, en lo más profundo de su alma, que a veces la única forma de proteger a quienes amamos es sacrificar la vida que conocemos. «Acepto», dijo ella, y las palabras sellaron su destino. Tadeo asintió lentamente, y por primera vez ella vio algo que podría ser alivio en su rostro. Pero también vio otra cosa. Algo que la asustó más que cualquier cosa dicha hasta ahora. Vio gratitud. Ximena comprendió en ese instante que el rey Tadeo no era solo un gobernante poderoso haciendo un acuerdo político. Era un hombre muriendo solo, cargando el peso de un reino entero sobre sus hombros, sin nadie a su lado para compartir la carga. Quizás, pensó ella, la mayor soledad del mundo no era vivir invisible en una aldea olvidada. Quizás era gobernar un reino entero y no tener a nadie que lo viera solo como hombre. En los días que siguieron, Ximena fue presentada a la corte. Las reacciones variaron entre shock, desprecio y curiosidad mórbida. Las damas nobles la miraban como si fuera una mancha en sus sedas inmaculadas. Los consejeros susurraban entre sí, especulando sobre las verdaderas intenciones del rey. Y Octavio sonrió. Fue una sonrisa educada, cortés, totalmente vacía de calidez. Saludó a Ximena con toda la formalidad requerida. Se ofreció a ayudarla a adaptarse a la vida en la corte y, en ningún momento, dejó traslucir el odio helado que ardía detrás de aquellos ojos calculadores. Pero Ximena lo sintió. Como sentía el cambio del viento antes de la tormenta, ella sintió el peligro que emanaba de aquel hombre. Él era todo lo que Tadeo había dicho, y peor, porque Octavio no era solo ambicioso, era paciente, y los hombres pacientes eran los más peligrosos de todos. Fue el consejero Emiliano quien se acercó a ella primero con bondad genuina. Era un anciano encorvado por los años, pero con ojos aún afilados y una mente aún más. Emiliano había estado en desacuerdo con Octavio durante décadas, pero había aprendido a mantener sus objeciones en silencio para sobrevivir. Cuando vio a Ximena, sin embargo, vio algo que hacía mucho no veía en la corte: honestidad. «Tendrá que aprender rápido», dijo él una tarde, mientras caminaban por los jardines del castillo. «La corte es como un campo de batalla, pero las armas son palabras y los golpes vienen por la espalda». Ximena lo miró, agradecida por la franqueza. «Enséñeme», le pidió, «enséñeme todo lo que necesito saber». Y Emiliano enseñó. Le mostró los archivos antiguos, las costumbres de la corte, las alianzas políticas que sostenían el reino. Le enseñó a leer entre líneas en los discursos, a percibir quién decía la verdad y quién mentía con elegancia. Y poco a poco, Ximena comenzó a entender que Aztlán no era solo un reino de piedra y poder. Era un organismo vivo, complejo, donde cada decisión afectaba miles de vidas invisibles. Mientras tanto, ella pasaba tiempo con los lobos de la guardia. Tadeo había percibido que los animales le respondían de forma inusual, así que le permitió entrenar junto a los cuidadores. Los lobos, criaturas feroces que atacaban al intruso sin dudar, bajaban las cabezas cuando Ximena se acercaba. No era sumisión, era reconocimiento, como si vieran en ella algo familiar, algo seguro. Tadeo observaba de lejos, apoyado en las sombras de los corredores, y por primera vez en mucho tiempo sentía algo más allá del cansancio. Sentía curiosidad. ¿Quién era aquella mujer que había aceptado un acuerdo imposible sin pedir nada a cambio? Que tocaba lobos asesinos como si fueran perros domésticos. Que estudiaba en los archivos hasta tarde por la noche, no para acumular poder,
sino para entender el reino que pronto ayudaría a proteger? Una noche, él la encontró en la biblioteca, encorvada sobre manuscritos antiguos, una vela parpadeante a su lado. Ella estaba tan concentrada que no lo oyó entrar. Tadeo se quedó parado en la entrada, solo observando. Su cabello caía suelto sobre sus hombros y había una mancha de tinta en su mejilla. Ella mordía el labio inferior mientras leía, frunciendo el ceño en concentración. Tadeo sintió algo que no sentía hacía siglos. Se sintió menos solo. «Debería descansar», dijo él, y Ximena se sobresaltó, casi derribando la vela. «Majestad, no lo oí llegar». «Los lícanos caminamos en silencio cuando queremos», respondió él, acercándose. «¿Qué está leyendo?» Ximena dudó, luego mostró el manuscrito. Era un registro sobre enfermedades del linaje real, lleno de términos médicos arcaicos y símbolos religiosos. «Estoy intentando entender su enfermedad», explicó ella, la voz baja. «Pensé que si supiera más sobre ella, podría encontrar formas de aliviar su dolor, al menos hasta...». Ella no terminó la frase. No era necesario. Tadeo se sentó a su lado, y el gesto fue tan inesperado que Ximena se quedó inmóvil. Los reyes no se sentaban al lado de campesinas en bibliotecas desiertas, pero Tadeo no parecía preocupado por el protocolo en ese momento. «¿Por qué aceptó?», preguntó él, la voz baja, casi íntima. «¿La verdad?». Ximena miró sus propias manos, manchadas de tierra y tinta, manos que nunca fueron hechas para sostener cetros o usar anillos de oro. «Porque vi lo que Octavio haría si asumiera el trono», respondió ella honesta. «Lo vi en los ojos de los aldeanos que él gobierna. Lo vi en el miedo de las personas que dependen de la misericordia y nunca la reciben. Y pensé, si puedo impedir eso, si mi vida puede servir de escudo para los que no tienen voz, entonces vale la pena». Ella levantó la mirada y sus ojos encontraron los de él. «¿Y por qué no me pidió esto como quien da órdenes? Pidió como quien suplica, y un rey que todavía sabe suplicar es un rey que vale la pena salvar». El silencio que siguió fue largo y pesado. Tadeo no respondió con palabras, solo extendió la mano lentamente y tocó su rostro con una delicadeza que nadie imaginaría posible en un lícano guerrero. Limpió la mancha de tinta de su mejilla con el pulgar. Un gesto tan simple y tan íntimo que Ximena sintió el corazón dispararse. «Es más fuerte de lo que imagina», dijo él, la voz ronca. «Y yo soy más débil de lo que finjo ser». Entonces él se levantó y salió, dejando a Ximena sola en la biblioteca, con el corazón latiendo desacompasado, y la certeza creciente de que aquel acuerdo político se estaba transformando en algo mucho más peligroso, algo que ninguno de los dos había planeado, algo que podría salvarlos o destruirlos completamente. Los meses se arrastraban como heridas abiertas. Ximena se adaptó a la rutina de la corte con una facilidad que sorprendía incluso a Emiliano. Pero la verdad es que ella nunca se sentía completamente cómoda entre sedas y ceremonias. Su corazón aún pertenecía a los campos de Tepoztlán, a las hierbas que crecían silvestres, al silencio de las mañanas sin ostentación. Pero había algo mayor en juego ahora y ella no podía permitirse flaquear. Tadeo, por su parte, seguía languideciendo. Los síntomas que los eruditos habían descrito avanzaban implacables, fiebres que lo dejaban tembloroso, dolores en las articulaciones que le robaban el sueño, momentos de debilidad donde apenas lograba mantenerse en pie. La corte susurraba. Octavio observaba y el tiempo se les escurría entre los dedos como arena fina. Fue durante una de esas noches de insomnio que Ximena decidió ir más a fondo en los archivos. Emiliano ya le había mostrado los registros oficiales sobre la salud de los reyes,
Pero había algo que la incomodaba, una sensación persistente de que las piezas no encajaban bien. Las enfermedades del linaje lícano eran raras, casi inexistentes. Eran criaturas de sangre fuerte, capaces de curarse de heridas que matarían a hombres comunes. Entonces, ¿por qué estaba muriendo de forma tan predecible? Ella pidió permiso a Emiliano para acceder a los sectores más antiguos de la biblioteca, áreas que pocos visitaban porque los manuscritos estaban en lenguas arcaicas o trataban de asuntos considerados obsoletos. El anciano dudó, pero algo en la mirada determinada de Jimena lo convenció. Él la guió por escaleras estrechas hasta un subsuelo húmedo, donde estantes polvorientos guardaban conocimientos olvidados. «Sea cuidadosa», advirtió Emiliano. Algunos de estos registros fueron escondidos por razones que ya no recordamos. Jimena pasó días en ese subsuelo, leyendo a la luz de velas, traduciendo símbolos con la ayuda de diccionarios antiguos. Y fue así, perdida entre páginas amarillentas que olían a moho y a secreto, que ella encontró. Eran listas de rituales religiosos, aparentemente inofensivos, realizados en nombre de la salud del rey. Oraciones, ofrendas, uso de hierbas específicas mezcladas con sangre de animales sagrados. A primera vista, nada sospechoso. Pero Jimena conocía las hierbas, conocía sus propiedades, sus combinaciones, sus efectos. Y cuando vio los nombres de las plantas listadas en aquellos rituales, su sangre se heló. Aquello no era curación, era envenenamiento. No un veneno rápido y obvio, sino un proceso lento, meticuloso, disfrazado de tratamiento. Las hierbas listadas, cuando se combinaban de esa forma específica y se administraban durante años, debilitaban el vigor lícano. Minaban la fuerza de adentro hacia afuera, simulando los síntomas de una enfermedad natural. Y lo más aterrador, los rituales habían sido patrocinados y supervisados por un nombre que aparecía repetidamente en los registros: Octavio. Jimena sintió náuseas, leyó y releyó los documentos, buscando un error, una mala interpretación, cualquier cosa que probara que estaba equivocada, pero no lo estaba. Las anotaciones eran claras. Un escriba arrepentido había dejado notas marginales, pequeñas confesiones escondidas en los bordes de las páginas, alertando sobre los efectos inesperados de los rituales, sobre cómo el rey estaba empeorando en lugar de mejorar, sobre cómo Octavio insistía en continuar los procedimientos, incluso ante la evidencia contraria. El Señor no estaba esperando que Tadeo muriera. Él estaba garantizando que así fuera. Jimena salió del subsuelo con las piernas temblorosas y los documentos apretados contra el pecho. Buscó a Emiliano inmediatamente y cuando le mostró sus descubrimientos al anciano, vio el rostro de éste perder todo color. Él sostuvo los manuscritos con manos temblorosas, leyendo, releyendo, y a cada línea su horror crecía. «Por todos los dioses antiguos», susurró él. «¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo dejamos que esto sucediera? Porque lo escondió todo bajo el manto de la fe y la ciencia», respondió Jimena amarga. ¿Quién cuestionaría rituales religiosos aprobados por los eruditos de la corte? ¿Quién sospecharía de un señor respetado por su disciplina y dedicación al reino? Emiliano cerró los ojos, pareciendo haber envejecido 10 años en pocos segundos. «Necesitamos decírselo al rey». Jimena asintió, pero una parte de ella temía la reacción de Tadeo. Cómo un hombre que ya había aceptado su muerte con resignación reaccionaría al descubrir que había sido traicionado, manipulado, envenenado lentamente durante años. ¿Sería alivio por saber que no estaba solo enfermo? ¿O sería una furia incontrolable que podría destruirlos a todos, incluso a sí mismo?
Esperaron hasta la noche, cuando la corte dormía y los corredores estaban vacíos. Emiliano y Ximena fueron a los aposentos del rey, y por primera vez, desde que llegara al castillo, Ximena sintió verdadero miedo, no de Tadeo, sino de lo que aquella verdad podría desatar. El rey los recibió envuelto en sombras, sentado junto a la chimenea, el rostro cansado iluminado por las llamas danzantes. Cuando vio la expresión de ellos, se enderezó inmediatamente, el instinto de guerrero aún vivo bajo la piel debilitada. ¿Qué sucedió? Ximena le extendió los documentos. Tadeo los tomó y, mientras leía, el silencio en el aposento se volvió sofocante. Ella observaba su rostro cambiar, la comprensión instalándose como hielo en agua estancada. Vio su mandíbula apretarse, los dedos estrujar el pergamino hasta casi rasgarlo, los ojos grises oscurecerse como una tormenta a punto de desatarse. Cuando finalmente levantó la mirada, Ximena vio algo que nunca había visto antes. Vio ira pura. No la furia descontrolada de una bestia, sino la ira helada, calculada, mortal de un rey que había percibido que había sido tomado por tonto en su propio castillo. «Octavio», dijo él, y el nombre salió como una sentencia de muerte. «Sí», confirmó Ximena, la voz temblorosa. Él coordinó todo, los rituales, las hierbas, los tratamientos. Todo fue calculado para debilitar a su majestad, lo suficientemente lento como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente rápido como para asegurar que el trono quedara vacante en el momento justo. Tadeo se levantó, y a pesar de la debilidad que lo minaba, había una fuerza aterradora en sus movimientos. Caminó hasta la ventana, mirando el reino que había gobernado por tanto tiempo. El reino que alguien había intentado robarle con paciencia y veneno. «Me mató lentamente», dijo el rey, la voz baja, peligrosa. «Me robó años, me hizo creer que simplemente estaba llegando a mi fin y yo acepté. Me rendí». Ximena se acercó despacio, como lo haría con un lobo herido. «Pero ahora sabe la verdad», dijo ella suavemente. «Y la verdad puede salvarlo». Tadeo se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo feroz y desesperado al mismo tiempo. «¿Quiere decir que puede deshacer lo que él hizo? ¿Que la curación...» «Sí», respondió Ximena firme. «Ahora que sé qué hierbas se usaron, puedo crear el antídoto. Va a tomar tiempo, va a ser doloroso, pero puedo devolverle su fuerza». El rey la miró como si la viera por primera vez. No más como la campesina convocada por necesidad, sino como la única persona en todo el reino que se había preocupado lo suficiente como para buscar la verdad cuando todos los demás simplemente aceptaron la mentira conveniente. «¿Por qué lo hizo?», preguntó él con la voz ronca. «¿Por qué buscó?». Ximena sostuvo su mirada sin dudar. «Porque un hombre bueno no merece morir por traición, y porque le prometí ayudarlo, cueste lo que cueste». Algo cambió en Tadeo. Él dio un paso adelante y otro, hasta estar tan cerca que Ximena podía sentir el calor que emanaba de él, el olor a humo y tierra mojada que siempre lo acompañaba. Él levantó la mano y tocó su rostro nuevamente, como lo había hecho en la biblioteca, pero esta vez había más intensidad en el gesto, más peso, más promesa. «Usted me devolvió algo que yo ya había perdido», dijo él bajito. «No solo vida, sino la voluntad de luchar por ella». Ximena cerró los ojos por un instante, sintiendo el toque de él quemar su piel como brasa. «Entonces luche», susurró ella. «Luche por su reino, por su gente, por usted». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el rey Tadeo sonrió. No fue una sonrisa alegre, fue una sonrisa peligrosa, cargada de promesas oscuras para aquellos que habían conspirado contra él. Fue la sonrisa de un depredador que acababa de darse cuenta de que la cacería no había terminado, solo había cambiado de papel.
Y Octavio, observando de lejos, aún sin saber que había sido descubierto, sentiría pronto el peso de aquel error fatal, porque había cosas peores que la muerte de un rey. Había la furia de un rey que se negaba a morir. La noticia de que Tadeo había descubierto la traición no se extendió por la corte. Por el contrario, el rey, Jimena y Emiliano decidieron mantener todo en absoluto secreto. Octavio no podía saber que habían desentrañado sus años de manipulación, porque si lo supiera, huiría o peor, apresuraría algún plan más drástico para tomar el trono por la fuerza. Entonces ellos jugaron su juego. Continuaron actuando como si nada hubiera cambiado. Tadeo aún aparecía débil en las reuniones del consejo. Aún aceptaba los tratamientos supervisados por los curanderos ligados a Octavio. Aún fingía resignación ante la muerte que se acercaba. Pero detrás de las cortinas, en las sombras de los aposentos reales, Ximena trabajaba incansablemente. Ella preparaba antídotos basados en el conocimiento que Nana Elodia le había enseñado, combinado con los registros antiguos que había descubierto. Eran mezclas complejas que necesitaban ser administradas en dosis precisas, en horarios específicos, acompañadas de rituales de purificación que respetaran las tradiciones lícanas, sin someterlas a las intenciones distorsionadas de Octavio. Tadeo bebía las pociones que ella preparaba, amargas y ardientes, que le quemaban la garganta y hacían su cuerpo temblar con la fuerza de la purificación. En los primeros días, él empeoró. Las toxinas acumuladas durante años se resistían, reaccionaban, intentaban aferrarse a sus huesos como parásitos desesperados. Hubo noches en que él casi se rindió, en que el dolor era tanto que la muerte parecía una misericordia. Pero Jimena no lo dejó rendirse. Ella se quedaba a su lado durante las crisis, sosteniendo su mano cuando los temblores eran demasiado violentos, murmurando palabras de aliento cuando él perdía el conocimiento, limpiando el sudor frío de su frente cuando las fiebres volvían con fuerza redoblada. Y poco a poco, muy poco a poco, su cuerpo comenzó a responder. Las fiebres se hicieron menos frecuentes. La fuerza volvió a los músculos. La mirada recuperó la claridad, y el rey que todos juzgaban estar a meses de la muerte comenzó a resucitar. Octavio percibió el cambio antes que nadie. Él era demasiado observador, demasiado calculador para no notar que Tadeo parecía mejor, menos encorvado, menos frágil. El señor intentó disfrazar su preocupación detrás de cortesías y discursos sobre la importancia de mantener las esperanzas, pero por dentro el pánico crecía como mala hierba. Él intensificó los rituales de curación, aumentó las dosis de las hierbas venenosas en los tratamientos oficiales, presionó a los curanderos para que fueran más agresivos. El rey Tadeo, ahora consciente de la trampa, simplemente fingía tragar las pociones y luego las descartaba. El veneno no tenía más poder sobre él, y mientras Octavio tramaba entre bastidores, Jimena, Tadeo y Emiliano preparaban el golpe final. Ellos sabían que no bastaba curar al rey. Necesitaban exponer a Octavio públicamente, de forma que sus acciones no pudieran ser negadas o encubiertas. Necesitaban pruebas irrefutables presentadas ante testigos que el señor no pudiera silenciar. Necesitaban convertir al cazador en presa y hacerlo sin derramar sangre que pudiera dividir el reino en guerra civil. La solución vino de un lugar inesperado: los lobos. Jimena había percibido a lo largo de los meses que su conexión con los animales de la guardia era más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Los lobos no solo la aceptaban, la seguían. Respondían a sus gestos, a sus miradas, como si ella llevara en sí algo que ellos reconocían como autoridad. Tadeo confirmó lo que ella sospechaba. Los lobos de la guardia eran entrenados para obedecer solo al linaje real, pero en casos raros, muy raros, reconocían a compañeros elegidos por el rey como extensiones de su propia voluntad. Jimena se había convertido en eso,
una extensión de la voluntad de Tadeo, y los lobos lo sabían. El plan era arriesgado, pero elegante en su simplicidad. Tadeo convocaría una sesión extraordinaria del Consejo para discutir las leyes de sucesión, un tema que ciertamente atraería a Octavio y sus aliados. Durante la reunión, el rey presentaría las pruebas de la traición, y los lobos garantizarían que nadie huyera o intentara usar la violencia para escapar de las consecuencias. El día elegido, el salón del consejo estaba repleto. Los más poderosos lores de Aztlán ocupaban sus asientos, acompañados de escribas y consejeros. Octavio llegó puntualmente, confiado, ya preparando mentalmente los argumentos que usaría para presionar a Tadeo a abdicar en favor de alguien más fuerte. Él no sabía que estaba caminando directamente hacia su propia ruina. Jimena estaba presente oficialmente como esposa prometida del rey. Usaba un vestido simple, sin ornamentos excesivos, y permanecía en silencio al lado del trono. Pero sus ojos estaban atentos, y en las sombras de los corredores que rodeaban el salón, decenas de lobos esperaban su señal. Tadeo abrió la sesión con la voz firme, más fuerte de lo que había estado en meses. Algunos consejeros intercambiaron miradas sorprendidas. Octavio frunció el ceño incómodo. «Lores de Aztlán», comenzó el rey. «Convoqué esta reunión para tratar un asunto que afecta el futuro de nuestro reino, la sucesión del trono». Octavio se inclinó hacia adelante interesado. Era exactamente lo que quería oír. «Durante meses», continuó Tadeo, «creí estar muriendo. Los eruditos me dieron 1 año de vida. Acepté esa sentencia como un hombre que había vivido mucho y estaba listo para partir. Pero recientemente descubrí algo que cambió todo». Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio pesara sobre el salón. «Descubrí que mi enfermedad no era natural, era fabricada». Murmullos estallaron entre los presentes. Octavio palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Esto es una acusación gravísima, Majestad», dijo él, la voz controlada. «Espero que tenga pruebas antes de...» «Las tengo», interrumpió Tadeo, y el tono era helado como el invierno. Hizo un gesto y le trajeron los documentos, colocándolos sobre la mesa central para que todos los vieran. «Registros de rituales patrocinados y supervisados por usted, señor Octavio. Rituales que, bajo pretexto de curación, envenenaban mi cuerpo lentamente con combinaciones de hierbas que minaban mi fuerza lícana». Los consejeros se acercaron, examinando los documentos con creciente horror. Las anotaciones marginales, las firmas, las fechas, todo estaba allí, imposible de negar. Octavio se levantó bruscamente, la silla raspando ruidosamente en el suelo. «Esto es absurdo. Estos documentos pueden haber sido falsificados. Yo dediqué años intentando salvar al rey y ahora soy acusado de...» La palabra de Tadeo cortó el aire como una hoja, y con ella los lobos entraron en el salón. Decenas de ellos, enormes, de pelaje gris y ojos dorados hambrientos, rodearon a Octavio y a sus principales aliados. No atacaron, solo se quedaron allí inmóviles como estatuas de piedra viva, bloqueando cualquier intento de fuga. Jimena dio un paso adelante y con un gesto casi imperceptible de su mano, los lobos se acercaron más, gruñendo bajo, un sonido que hacía temblar los huesos. «Los lobos de la guardia reconocen la traición», dijo Tadeo, descendiendo lentamente del trono. «Sienten la mentira, como sienten el miedo, y en este momento, señor Octavio, sienten ambas cosas en usted». El señor intentó retroceder, pero no había a dónde ir. Los lobos estaban por todos lados, y la presencia de Jimena al lado del rey hacía imposible cualquier esperanza de que los animales desobedecieran. «Yo solo intentaba fortalecer el reino», gritó Octavio, la máscara de cortesía finalmente cayendo. «Usted es demasiado viejo, demasiado débil.
El reino necesita fuerza, disciplina, no piedad por campesinos inútiles. Hice lo que era necesario. El silencio que siguió fue absoluto. Todos lo habían oído. La confesión involuntaria, arrancada por la desesperación. La verdad desnuda y cruda sobre lo que realmente motivaba al Señor. No amor por el reino, sino desprecio por los más débiles y sed de poder personal. «¡Arréstenlo!», ordenó Tadeo. Y la guardia avanzó. Octavio intentó resistir, pero los lobos no le dieron oportunidad. Fue arrastrado fuera del salón, gritando amenazas vacías, jurando venganza que nunca vendría. Sus aliados, percibiendo la derrota total, bajaron las cabezas en silencio, esperando una clemencia que no merecían. Tadeo se volvió hacia el consejo y su voz resonó por el salón con autoridad renovada. «Que esto sirva de lección. En este reino no hay lugar para aquellos que ven a nuestra gente como carne de cañón. Aztlán solo es fuerte cuando protege incluso al más humilde de sus hijos. Y cualquiera que olvide eso, enfrentará no solo mi juicio, sino el juicio de la propia tierra que gobierna». Los consejeros asintieron en silencio, aún procesando lo que acababa de suceder. El hombre que juzgaban estar al borde de la muerte acababa de desmantelar una conspiración de años en cuestión de minutos, y la mujer, a quien llamaban campesina intrusa, se había revelado como pieza fundamental en la salvación del trono. Cuando el salón fue vaciado y solo Tadeo, Jimena y Emiliano permanecieron, el rey finalmente permitió que sus hombros se relajaran. La exhaustión de la actuación, del enfrentamiento, de la tensión acumulada durante meses, cayó sobre él como un peso muerto. Jimena se acercó y por primera vez, desde que todo había comenzado, vio lágrimas en sus ojos. No de tristeza, sino de alivio. «Se acabó», susurró él. «Realmente se acabó». «Se acabó», confirmó ella, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Está vivo. El reino está seguro y Octavio nunca más podrá dañar a nadie». Tadeo la jaló a un abrazo repentino, apretado, desesperado, y Jimena lo abrazó de vuelta, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo, sintiendo el peso de siglos de soledad, finalmente encontrar descanso en alguien a quien le importaba. «Gracias», él murmuró contra su cabello, «por todo, por creer, por no rendirse conmigo cuando yo ya me había rendido». Jimena cerró los ojos, permitiéndose por primera vez sentir todo lo que había estado reprimiendo durante meses. El miedo, la exhaustión, la esperanza y algo más profundo que aún no tenía nombre. «No tiene que agradecerme», dijo ella suavemente. «Nos salvamos el uno al otro». Y allí, en el silencio del salón vacío, con los lobos guardando las puertas y la luz del atardecer entrando por las ventanas altas, dos corazones heridos comenzaron finalmente a sanar juntos. La recuperación de Tadeo no fue instantánea. Incluso con Octavio exiliado y el veneno fuera de su sistema, el cuerpo del rey necesitaba tiempo para reponerse de los años de agresión lenta. Jimena continuó administrando sus mezclas, ahora sin necesidad de esconder nada, trabajando abiertamente con los curanderos honestos que quedaron en la corte después de la purga que siguió a la caída del Señor. Pero algo más profundo también estaba sucediendo, algo más allá de la curación física. Tadeo y Jimena pasaban más tiempo juntos, no solo por necesidad médica, sino por elección. Él la buscaba en los jardines, donde ella cultivaba sus hierbas, y se quedaba observando en silencio mientras ella trabajaba, fascinado por la delicadeza de sus manos y por la sabiduría silenciosa que emanaba de cada gesto. Ella, por su parte, comenzó a sentarse con él durante las reuniones del consejo, no como adorno decorativo, sino como consejera de verdad, ofreciendo perspectivas que los lores nunca considerarían porque jamás habían vivido como vivía el pueblo.
Los consejeros, inicialmente escépticos, comenzaron a respetar a Jimena. Ella hablaba poco, pero cuando hablaba, sus palabras llevaban el peso de la experiencia real. Cuando discutían impuestos sobre cosechas, ella explicaba cómo funcionaban realmente las familias de agricultores. Cuando debatían puniciones por pequeños crímenes, ella describía cómo la pobreza empujaba a personas honestas a actos desesperados. Cuando planeaban obras en aldeas distantes, ella señalaba las necesidades reales de las comunidades en lugar de las suposiciones de nobles que nunca habían pisado tierra común. Emiliano observaba todo con una sonrisa discreta. La campesina que había llegado al castillo asustada e invisible se estaba transformando ante los ojos de todos en una reina de hecho, incluso sin corona oficial aún en la cabeza. Y Tadeo estaba enamorado. No lo dijo en voz alta, no todavía. Pero todos podían ver en la forma en que él miraba a Ximena cuando ella no estaba viendo, en la forma en que su voz cambiaba de tono cuando hablaba con ella, en la forma en que sonreía, algo raro antes y ahora cada vez más frecuente cuando ella estaba cerca. Ximena también lo sentía, aunque luchaba contra eso. El acuerdo original había sido claro. Matrimonio por necesidad, heredero por protección. Nada más. No debería haber sentimientos involucrados. No debería haber esta palpitación en el pecho cuando él entraba en la habitación. No debería haber este calor que la invadía cuando él tocaba su mano, incluso por accidente. Pero el corazón no obedece a acuerdos racionales. Una noche, después de otra sesión larga de tratamiento, Tadeo no se retiró inmediatamente como de costumbre. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando sus propias manos, como si las viera por primera vez. «Ximena», dijo él, la voz extrañamente vacilante para alguien acostumbrado a comandar ejércitos, «necesito decirle algo». Ella dejó de organizar los frascos de hierbas y se volvió hacia él, el corazón disparándose sin razón aparente. «¿Qué?» Él respiró hondo. Levantó la mirada y por primera vez ella vio vulnerabilidad completa en aquellos ojos grises. Cuando propuse nuestro acuerdo, yo estaba vacío. Había aceptado la muerte no porque quisiera, sino porque no veía razón para luchar contra ella. Estaba cansado, solo. No había nada que me atara a este mundo más allá del deber. Ximena escuchó en silencio, sin saber a dónde la llevarían aquellas palabras. «Pero usted cambió todo», continuó él, la voz volviéndose más firme. «No solo me salvó físicamente, me recordó por qué vale la pena vivir, me mostró que aún hay bondad en este mundo, que aún hay personas que se preocupan no por el poder o la gloria, sino por hacer lo correcto, simplemente porque es lo correcto». Él se levantó. Se acercó a ella y Ximena tuvo que levantar el rostro para mantener el contacto visual. Tan imponente era su presencia. «Nuestro acuerdo fue hecho por miedo y necesidad», dijo Tadeo suavemente. «Pero ahora Octavio está derrotado. El trono está seguro. Usted ya cumplió todo lo que prometió y más. Si quiere irse, si quiere volver a su aldea, a la vida que conocía, lo entenderé. No la voy a atar a un matrimonio que le fue impuesto». Ximena sintió el pecho apretarse. Él le estaba ofreciendo libertad, la oportunidad de huir antes de que las cosas se complicaran. Pero cuando abrió la boca para responder, se dio cuenta de que no quería libertad, quería quedarse. «Tadeo», dijo ella, y fue la primera vez que usó solo su nombre, sin títulos, sin formalidades. «Cuando acepté su acuerdo, fue por deber, por miedo a lo que sucedería a los inocentes si me negaba, pero ahora...» Ella dudó, buscando las palabras correctas. «Ahora me quedaría incluso si no hubiera acuerdo. Me quedaría porque este reino necesita personas a quienes les importe, porque usted necesita a alguien que no lo vea solo como rey, sino como hombre. ¿Y por qué yo?» La valentía casi le falló,
Pero ella forzó las palabras a salir. Porque me importas de verdad, no como súbdita, no como aliada política, sino como mujer que conoció a un hombre de valor y ya no quiere imaginar la vida sin él. El silencio que siguió parecía vibrar entre ellos como una cuerda demasiado tensa. Entonces Tadeo cerró la distancia que aún los separaba. Sostuvo el rostro de ella entre las manos con tanta dulzura que Ximena sintió las lágrimas quemarle en los ojos. Y dijo, «Te amo». 3 palabras simples, directas, verdaderas. Y antes de que Ximena pudiera responder, él la besó. No fue un beso de posesión o conquista. Fue un beso de rendición de alguien que finalmente, después de siglos de soledad, había encontrado un hogar en otro ser vivo. Ximena respondió al beso con la misma intensidad, con la misma entrega, dejando que todo lo que había reprimido durante meses finalmente saliera a la superficie. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Yo también te amo», susurró Ximena, y fue la cosa más aterradora y liberadora que había dicho en su vida. Tadeo la jaló a un abrazo apretado, enterrando el rostro en su cabello, respirando hondo, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. «Entonces cásate conmigo», dijo él con la voz ronca, «no por acuerdo político, no por necesidad, sino porque tú quieres, porque yo quiero, porque juntos somos más fuertes de lo que jamás seríamos solos». Ximena se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos y vio el futuro allí. No perfecto, no fácil, pero real y posible. «Sí», respondió ella, sonriendo a través de las lágrimas, «1000 veces sí». Y así, el matrimonio que había comenzado como una transacción fría, se transformó en algo que ninguno de los dos había planeado. Amor verdadero construido sobre cimientos de confianza, respeto y elecciones conscientes. Cuando la noticia se extendió por la corte, muchos se sorprendieron. Como una campesina, había conquistado el corazón de un rey inmortal. Cómo alguien tan simple había conmovido a un hombre tan poderoso. Pero aquellos que realmente observaban sabían la respuesta. Ximena no había conquistado a Tadeo a pesar de su simplicidad. Lo había conquistado precisamente por ella. El matrimonio oficial se realizó en una ceremonia discreta, muy diferente de las pompas exageradas que generalmente marcaban las uniones reales. Tadeo insistió en ello. No quería un espectáculo para impresionar a los nobles. Quería solo ser testigo, ante quienes realmente importaban, del compromiso que hacía con Ximena. Los invitados eran pocos. Emiliano, algunos consejeros leales, representantes de las aldeas cercanas y decenas de lobos de la guardia que se sentaron alrededor del salón como invitados de honor, porque de cierta forma ellos también ayudaron a salvar el reino. Ximena usaba un vestido simple, blanco como nieve recién caída, sin bordados excesivos o joyas que pesaran más que su propio cuerpo. Tadeo estaba a su lado, de pie, firme, con la fuerza volviendo día tras día a sus músculos, con la mirada clara y determinada de quien había elegido vivir en lugar de solo existir. Cuando intercambiaron los votos, no leyeron de pergaminos preparados, hablaron desde el corazón. «Yo prometo», dijo Tadeo, sosteniendo las manos de Ximena entre las suyas, «proteger no solo a usted, sino todo aquello que usted representa, los invisibles, los olvidados, los que nadie escucha. Prometo gobernar no con miedo, sino con justicia. Y prometo caminar a su lado, no por encima de usted, porque aprendí que la verdadera fuerza viene de la humildad, de reconocer que nos necesitamos el uno al otro». Ximena sintió lágrimas escurrirse libres, pero no las secó. Las dejó caer, porque eran lágrimas de alegría genuina, algo que no había sentido desde la infancia distante en Tepoztlán. «Yo prometo», respondió ella, la voz firme a pesar de la emoción.
Ser su conciencia cuando el poder intente cegarlo, ser su fuerza cuando el dolor intente derribarlo, ser su compañera en todo, en las victorias y en las derrotas, en las elecciones fáciles y en las imposibles. Y prometo nunca olvidar de dónde vengo para que juntos podamos construir un reino donde nadie necesite ser invisible para sobrevivir. No hubo aplauso estruendoso, solo silencio respetuoso, el tipo de silencio que sucede cuando algo sagrado se manifiesta entre personas comunes. Emiliano, sirviendo como oficiante, puso sus manos sobre las de ellos y dijo simplemente: «Que los dioses antiguos bendigan esta unión y que prospere bajo el gobierno de dos corazones que aprendieron a latir como uno». Y fue así, sin fanfarria, sin excesos, que Jimena de Tepoztlán se convirtió oficialmente en reina de Aztlán. Los meses que siguieron fueron de transformación profunda. Jimena no se contentó con solo llevar el título. Ella trabajó, viajó por las aldeas, escuchando a la gente, entendiendo sus necesidades reales. Volvía al castillo con informes detallados sobre problemas que los lores jamás mencionaban, porque no los consideraban importantes. Puentes rotos que aislaban comunidades, impuestos sobre semillas que impedían los cultivos, leyes antiguas que prohibían a los aldeanos cazar en ciertos bosques, incluso cuando pasaban hambre. Tadeo escuchaba cada palabra, y juntos comenzaron a cambiar el reino de adentro hacia afuera. Las leyes fueron revisadas, los impuestos se ajustaron para no aplastar a los más pobres, los puentes fueron reconstruidos, los bosques se abrieron para un uso sostenible. Y por primera vez en generaciones, los aldeanos comenzaron a ver la corona no como distante e indiferente, sino como una protectora genuina. No todos aprobaban. Algunos nobles se quejaban de que Ximena estaba mimando a los campesinos, que estaba creando expectativas irrealistas, que estaba debilitando las tradiciones del reino. Pero Tadeo no cedió. Apoyó cada decisión de ella públicamente y en reuniones privadas con lores descontentos dejaba muy claro que cuestionar a la reina era cuestionar al propio rey. Y poco a poco, hasta los más resistentes comenzaron a percibir algo interesante. El reino estaba más estable. Las revueltas, que antes eran frecuentes en regiones oprimidas, prácticamente desaparecieron. La producción agrícola aumentó porque los aldeanos tenían un incentivo real para trabajar mejor y la lealtad al trono, que antes se basaba en el miedo, comenzó a transformarse en respeto genuino. Jimena también implementó algo revolucionario: asambleas populares. Una vez por estación, representantes de las aldeas eran invitados al castillo para presentar demandas directamente al Consejo Real. Inicialmente, los lores se horrorizaron con la idea de campesinos sentados a la misma mesa que la nobleza. Tadeo insistió, y Jimena condujo las primeras reuniones con una firmeza y un respeto que hicieron que incluso los más escépticos reconsideraran sus posiciones. Fue durante una de esas asambleas que algo extraordinario sucedió. Un aldeano anciano de una región montañosa remota presentó un problema que parecía simple. Lobos salvajes estaban atacando rebaños y los pastores estaban desesperados, pero tenían miedo de cazar a los animales porque eran sagrados para la corona. Jimena escuchó atentamente. Luego pidió detalles sobre cuándo y dónde ocurrían los ataques. El patrón que emergió era claro. Los lobos estaban hambrientos, probablemente porque sus presas naturales habían sido reducidas por la caza excesiva en la región. En lugar de simplemente autorizar el exterminio de los lobos, Jimena propuso algo diferente. Ella viajaría hasta la región, estudiaría el comportamiento de los animales e intentaría encontrar una solución que protegiera tanto a los rebaños como a los lobos. Los consejeros pensaron que ella estaba loca. Tadeo estaba preocupado,
pero conocía a su esposa lo suficiente como para saber que no servía de nada intentar impedirlo. Entonces, Jimena, acompañada por guardias y por algunos de los lobos domesticados del castillo, pasó semanas en la región montañosa, observando, aprendiendo, entendiendo, y lo que descubrió confirmó su sospecha. Los lobos salvajes no estaban siendo agresivos por naturaleza, sino por desesperación. La caza de sus presas naturales había creado un desequilibrio en el ecosistema. La solución fue simple, pero exigió un trabajo coordinado. Jimena organizó a los pastores para proteger mejor sus rebaños durante la noche, mientras simultáneamente implementaba restricciones temporales sobre la caza de venados y otras presas naturales de los lobos en la región. En pocas semanas, los ataques disminuyeron drásticamente. Los lobos volvieron a cazar en los bosques y los rebaños quedaron seguros. Cuando regresó al castillo, Jimena fue recibida como una heroína por los aldeanos de aquella región. Habían visto con sus propios ojos que la reina no solo escuchaba sus quejas, sino que trabajaba activamente para resolverlas de forma justa para todos los involucrados, incluso para los animales. La historia se extendió y en cada aldea que recibía la visita de Jimena, la misma transformación sucedía. Problemas ignorados por décadas eran finalmente enfrentados. Personas que nunca tuvieron voz comenzaron a ser escuchadas y el reino lentamente se volvía más justo. Tadeo observaba todo con una mezcla de orgullo y admiración. Jimena estaba haciendo lo que él, incluso con todo su poder e inmortalidad, nunca había logrado. Estaba realmente conectando la corona con el pueblo. Ella era el puente entre dos mundos que, por demasiado tiempo, vivieron separados. Y por la noche, cuando ellos se quedaban solos, él le decía esto a ella: «Estás cambiando el reino de formas que yo nunca imaginé posibles», murmuró él una noche, acostado a su lado, los dedos entrelazados con los de ella. «Estás construyendo algo que durará mucho más allá de nosotros». Jimena se volvió hacia él, apoyando la cabeza en la mano. «Estamos construyendo», corrigió ella suavemente. «Yo no podría hacer nada de esto sin tu apoyo, sin que me dieras autoridad, me protegieras de los que se resisten, me dieras espacio para intentar cosas nuevas». Tadeo sonrió, esa sonrisa rara que era reservada solo para ella. «Entonces, somos socios de verdad». «Siempre lo fuimos», respondió Jimena, «desde el momento en que confiaste en mí para salvar no solo el trono, sino tu propia vida». Él la jaló más cerca, besando su frente con una ternura que contrastaba con toda la fuerza salvaje que cargaba en su sangre lícana. «Te amo», dijo él, como hacía cada noche, como si necesitara confirmar que aquello aún era real. «Yo también te amo», respondió ella como siempre hacía, porque era una verdad simple y absoluta. Y allí, en la oscuridad silenciosa del cuarto real, dos corazones que el destino unió por necesidad, continuaban latiendo en perfecta sincronía, ahora unidos por elección, por amor, por respeto mutuo que trascendía cualquier acuerdo político. El reino de Aztlán estaba cambiando, y todo había comenzado con un rey que había elegido vivir y una campesina que había elegido quedarse. 3 años pasaron desde el matrimonio, 3 años de transformaciones profundas que nadie en la corte había imaginado posibles cuando Jimena llegó por primera vez, asustada e invisible a los ojos de los poderosos. El reino prosperaba. Las cosechas eran mejores porque los aldeanos tenían un incentivo real para trabajar con dedicación. Las revueltas, que antes eran frecuentes en las regiones más pobres, habían prácticamente desaparecido. Y por primera vez en generaciones, la gente común hablaba del rey y de la reina, no con miedo, sino con algo cercano al afecto genuino.
Tadeo se había recuperado completamente. La fuerza lícana había vuelto en su plenitud y él parecía, a los ojos de todos, haber rejuvenecido décadas. Los eruditos, que antes habían decretado su muerte segura, ahora susurraban entre sí sobre milagros e intervención divina. Pero los que realmente sabían la verdad entendían que no había sido un milagro, había sido el arduo trabajo de una mujer que se había negado a aceptar la mentira conveniente. Y entonces, una mañana clara de primavera, Ximena despertó sintiendo algo diferente, una náusea leve, un cansancio que no era solo de trabajo excesivo. Ella conocía las hierbas y los cuerpos lo suficiente como para reconocer las señales. Estaba embarazada. Cuando se lo contó a Tadeo, el rey quedó paralizado. Por largos segundos, él solo la miró, como si procesara información imposible. Y entonces, lentamente, una sonrisa se abrió en su rostro. No una sonrisa pequeña, sino una sonrisa inmensa, radiante, del tipo que transforma rostros e ilumina habitaciones enteras. Él la tomó en sus brazos y la giró, riendo de una forma que Ximena nunca había oído antes. Una risa pura, joven, libre de todo el peso que él había cargado durante tanto tiempo. «Una heredera», dijo él maravillado. «¿Me estás dando una heredera?» Ximena rió también, aferrándose a él. «Sí, pero Tadeo, entiendes que esto ya no es sobre salvar el trono de Octavio, ¿verdad? Él ya está derrotado, exiliado, sin poder. Este hijo no es por política, es por nosotros, por nuestra familia». Tadeo dejó de girar, colocándola delicadamente de nuevo en el suelo, y sostuvo su rostro entre las manos con tanta ternura que Ximena sintió las lágrimas quemarle en los ojos. «Lo sé», dijo él, la voz ronca de emoción, «y eso lo hace todo aún más precioso, porque esta hija nacerá del amor, no de la necesidad. Nacerá en un reino que tú y yo construimos juntos, un reino donde ser diferente ya no es motivo de miedo, sino de celebración». Y él tenía razón. El embarazo de Ximena fue recibido con alegría genuina por todo el reino. Los aldeanos enviaban regalos simples, mantas tejidas a mano, juguetes de madera tallados con cariño, hierbas para facilitar la gestación. Los nobles, incluso los que inicialmente se resistieron a los cambios traídos por la reina, reconocían que la continuidad de la dinastía significaba estabilidad. Tadeo se volvió aún más protector, si eso era posible. Insistía en que Ximena descansara más, que no viajara tanto, que dejara algunas responsabilidades a otros. Ella aceptaba parte de los cuidados, pero se negaba a volverse una inválida solo porque estaba embarazada. «Las mujeres tienen hijos desde hace milenios mientras trabajan», decía ella, riendo de la preocupación excesiva de él. «No me voy a desbaratar solo por cargar a nuestro bebé». La gestación progresó sin complicaciones, y al final de un otoño dorado, Ximena dio a luz una niña. Ella nació al amanecer, en un cuarto iluminado por la luz suave de la aurora, con el sonido de lobos aullando afuera del castillo, en un saludo instintivo a la nueva heredera. Era pequeña, perfecta, con ojos que prometían ser grises como los de su padre y cabellos oscuros como los de su madre. Tadeo sostuvo a su hija en sus brazos por primera vez y rompió en llanto. Lágrimas silenciosas resbalaron por el rostro del rey inmortal que había visto siglos de historia, pero nunca había experimentado la sensación abrumadora de sostener su propia sangre, su propia continuidad, su propia esperanza materializada en forma de bebé que cabía en la palma de sus manos. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Ximena, exhausta, pero radiante, acostada en la cama y observando a padre e hija con el corazón desbordante. Tadeo miró a su esposa, luego a la niña, y supo inmediatamente cuál debería ser el nombre. «Xochitl», dijo él, «como la mujer que te crió, la mujer que te enseñó todo lo que te convirtió en quien eres».
Nuestra hija llevará su nombre y con él el legado de bondad y sabiduría que tú trajiste a este reino. Jimena dejó las lágrimas caer libremente. Era el homenaje perfecto. Nana Elodia, la curandera que la había criado, que nunca vivió para ver en qué se convertiría su pupila, sería recordada para siempre a través de la princesa de Aztlán. Xochitl, repitió Jimena, sonriendo a través de las lágrimas. Es perfecto. La pequeña Xochitl creció rodeada de amor y atención, no solo de sus padres, sino de todo el reino. Jimena insistió en que no fuera criada aislada en el castillo, sino que conociera las aldeas, los campos, la gente común. Tadeo la apoyó completamente, porque entendía que la mayor fuerza de su esposa venía exactamente de nunca haber olvidado sus orígenes. Entonces, la princesa Xochitl, desde muy pequeña, viajaba con su madre. Veía cómo vivían los aldeanos, jugaba con niños de familias humildes. Aprendía que una corona no hacía a nadie mejor que los demás, solo daba responsabilidades mayores. Y poco a poco, ella también demostraba los mismos dones de su madre. Cuando tenía solo 3 años, Xochitl tocó a un lobo herido que los guardias habían encontrado en el bosque, y el animal, que gruñía a todos los demás, se calmó inmediatamente bajo las manos pequeñas de la niña. Jimena y Tadeo intercambiaron miradas, sabiendo que el don había pasado a la siguiente generación. Los años continuaron pasando. 5, 10, 15. Tadeo, siendo lícano inmortal, no cambiaba con el tiempo, pero Jimena, siendo humana, sí. Líneas finas comenzaron a aparecer alrededor de sus ojos. Canas surgieron en su cabello oscuro. Sus manos, que siempre fueron fuertes por el trabajo con hierbas, comenzaron a mostrar señales de la edad. Ella permanecía hermosa a los ojos de Tadeo, más aún que cuando se conocieron, porque ahora ella llevaba en sus facciones toda la sabiduría y experiencia de años dedicados a hacer el bien. Pero él no podía negar el miedo que crecía en su corazón cada vez que notaba una señal más del tiempo en el rostro de su esposa. Los lícanos inmortales podían vivir siglos, los humanos solo décadas. Una noche, acostados juntos después de que Xochitl ya había crecido y se había convertido en una joven de 15 años, sabia y gentil como su madre, fuerte y justa como su padre, Jimena sintió el silencio pesado de Tadeo y supo lo que le carcomía el alma. «¿Estás pensando en el tiempo?», dijo ella suavemente. Él no lo negó, solo la apretó más contra sí. «Odio cada cana en tu cabello», admitió él, la voz ronca. «No porque seas menos hermosa, sino porque cada una de ellas me recuerda que eres mortal, que algún día te perderé». Jimena se volvió para mirarlo, colocando su mano en su rostro con ternura. «Tadeo, siempre lo supimos desde el principio. Yo soy humana, tú eres inmortal, pero eso no hace que nuestro tiempo juntos sea menos precioso. Lo hace más». «¿Cómo puedo aceptar eso?», preguntó él. Y había desesperación genuina en su voz. «¿Cómo puedo prepararme para vivir siglos sin ti?». Jimena sonrió triste, pero en paz. «De la misma forma que yo acepté que tú seguirás existiendo después de que yo parta, siguiendo adelante, honrando lo que construimos, cuidando de Xochitl y de los hijos que ella tendrá, gobernando este reino con la bondad que aprendimos juntos». Ella hizo una pausa, eligiendo las próximas palabras cuidadosamente. «Yo voy a morir, Tadeo. Quizás en 10 años, quizás en 30. Pero cuando eso suceda, no quiero que te pierdas en el luto. Quiero que sigas por mí, por todos aquellos que dependen de ti». Tadeo cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «Me pides lo imposible». «No», corrigió Jimena firmemente. «Te pido exactamente lo que me enseñaste cuando nos conocimos, a no rendirse de vivir incluso cuando duele, a seguir luchando incluso cuando es difícil.
Tú me mostraste eso cuando te negaste a aceptar la muerte que Octavio preparó. Ahora te pido que recuerdes esa lección cuando llegue mi hora natural. Él abrió los ojos, mirando profundamente en los de ella. Eres la persona más valiente que he conocido. Jimena sonrió. Aprendí del mejor. Y ellos permanecieron así, abrazados en la oscuridad, saboreando cada momento, cada respiración compartida, porque ambos entendían, ahora, más que nunca, que el tiempo era un presente, no una garantía. Los años finales de Jimena fueron marcados no por el declive, sino por un legado consolidado. Ella continuó trabajando incansablemente por el reino, entrenando a Xochitl para que un día asumiera las responsabilidades que ella misma había cargado, asegurando que las reformas que había implementado no murieran con ella, sino que se volvieran parte permanente de la estructura de Aztlán. Emiliano, ahora extremadamente anciano, vivió sus últimos días al lado de Jimena, ambos revisando archivos e historias, garantizando que todo lo que hicieron fuera documentado para las generaciones futuras. Cuando el anciano finalmente partió, Jimena lloró la pérdida del amigo fiel, pero también celebró la vida extraordinaria que él había vivido. Y entonces, una tarde tranquila de verano, cuando tenía 62 años, Jimena sintió el cansancio familiar que venía visitándola con más frecuencia. Estaba en el jardín que había cultivado durante décadas, rodeada por las hierbas que conocía desde niña, con el sol cálido en el rostro y el sonido de los lobos a lo lejos. Tadeo la encontró allí, sentada en un banco de piedra con los ojos cerrados, sonriendo. ¡Jimena! Ella abrió los ojos despacio y la sonrisa se amplió cuando vio a su esposo. «Hola», dijo ella, la voz débil pero serena. Él supo inmediatamente, se sentó a su lado jalándola hacia sí. «No», susurró, sabiendo que era inútil, pero incapaz de aceptar. «Todavía no». «Es hora», dijo Jimena gentilmente. «He vivido bien, Tadeo, más de lo que jamás soñé. Te conocí, te amé, tuvimos a Xochitl, cambiamos un reino. ¿Qué más se podría pedir?» Lágrimas escurrieron por su rostro, sin vergüenza ni contención. Más tiempo, siempre más tiempo. Ella levantó la mano, temblando ligeramente, y secó sus lágrimas. «El tiempo que tuvimos fue suficiente, fue perfecto, y tú vas a continuar, ¿verdad? ¿Por mí?» Él asintió incapaz de hablar. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», logró decir con la voz estrangulada. Jimena sonrió por última vez, cerró los ojos y con la cabeza apoyada en el hombro del hombre al que había amado por encima de todo, con el sol calentando su rostro y el olor familiar de las hierbas alrededor, ella partió en paz, completa, amada. El reino de Aztlán lloró la muerte de su reina. No hubo celebración, solo un luto genuino y profundo. Aldeanos de todos los rincones del reino viajaron hasta el castillo para presentar sus respetos finales a la mujer que nunca había olvidado de dónde venía, que nunca había dejado de escucharlos, que había transformado sus vidas de formas que jamás serían olvidadas. Tadeo enterró a Jimena no en el mausoleo real, donde reyes y reinas eran tradicionalmente sepultados en criptas de mármol frío, sino en el jardín que ella había amado. Plantó sobre su tumba todas las hierbas que ella había cultivado durante su vida, creando un memorial vivo, no muerto. Y allí él juró que la visitaría todos los días que le quedaran de existencia. Xochitl, ahora una mujer, se quedó al lado de su padre mientras el reino entero rendía homenajes. Y cuando todo terminó, cuando los últimos visitantes partieron, ella sostuvo su mano y dijo: «Ella no se fue completamente. Está en mí, en los cambios que trajo a este reino, en cada vida que ella tocó. Y mientras continuemos su trabajo, ella seguirá viva». Tadeo miró a su hija, viendo tanto de Jimena en ella que casi no pudo soportarlo y la sintió. «Entonces, seguiremos por ella».
Y así lo hicieron. Años se transformaron en décadas. Xochitl asumió la corona cuando Taddeo decidió retirarse parcialmente, aunque él permaneció como consejero, guardián silencioso que garantizaba que el legado de Ximena nunca fuera olvidado. La pequeña Xochitl creció, se casó, tuvo hijos propios que cargaron el don de calmar criaturas, la sabiduría de escuchar antes de juzgar y la bondad que venía no de la debilidad, sino de la verdadera fuerza. Y a cada generación, la historia de Ximena de Tepoztlán, la campesina que se convirtió en reina y transformó un reino, era contada y recontada, no como una leyenda fantasiosa, sino como un recuerdo real de que una persona común, con coraje y compasión, puede cambiar el mundo. Taddeo vivió siglos después de la muerte de Ximena, vio bisnietos y tataranietos, vio a Aztlán convertirse en referencia de justicia y prosperidad entre los reinos vecinos, vio las reformas que implementó con Ximena ser adoptadas por otras naciones. Y todos los días, sin falta, él visitaba el jardín donde ella reposaba, se sentaba junto a la tumba cubierta de hierbas y conversaba con ella. Le contaba sobre el reino, sobre Xochitl, sobre los nietos, compartía alegrías y preocupaciones y siempre terminaba de la misma forma. Sigues siendo la persona más extraordinaria que he conocido y yo todavía te amo. Siempre te amaré porque hay amores que no terminan con la muerte. Hay amores que trascienden el tiempo, la forma y la existencia. Hay amores que se vuelven parte de la esencia de quienes somos. Inmortales no porque vivamos para siempre, sino porque las marcas que dejan nunca desaparecen. Y el amor entre Taddeo y Ximena era exactamente así, inmortal. No porque uno de ellos fuera inmortal, sino porque lo que construyeron juntos jamás podría morir mientras hubiera corazones para recordar y manos para continuar el trabajo que comenzaron. El reino de Aztlán prosperó, y todo había comenzado con un rey que había elegido vivir y una campesina que había elegido quedarse, con un acuerdo que se había transformado en amor, con una valentía silenciosa que había cambiado el mundo y con la certeza de que a veces las historias más extraordinarias nacen de los gestos más simples: confiar, elegir, permanecer, amar. El legado de Ximena viviría para siempre, no en estatuas de mármol, sino en cada ley justa, en cada niño alimentado, en cada voz escuchada, en cada vida tocada por la bondad que ella enseñó a todo un reino. Taddeo, el rey inmortal que había vivido siglos antes de conocerla y viviría siglos después, sabía una verdad absoluta. Los años que pasó al lado de Ximena fueron los únicos en que realmente vivió. Todo antes de ella fue solo existencia. Todo después sería un honor a su memoria. Pero aquellos años fueron vida pura, intensa, dolorosa, hermosa, imperfecta y absolutamente real. Y valieron todo.